Entonces, ¿qué hizo Hoffman? ¿O cuál fue su momento de brillantez de Hoffman? Pensar el sistema de codificación como si fuera un árbol binario. Todos nos acordamos de árbol binario. ¿Listo? Y si no, no me digan que no, que los baseo. O sea, si no, internamente sienta vergüenza, pero no me diga nada a mí. Entonces, si yo lo pienso así, un sistema de codificación de longitud fija traducido a un árbol binario es casi que inmediato. Yo tengo, ¿cuántos bits necesito? Logaritmo base 2 de la cantidad de caracteres, ¿sí o no? En este caso, ¿cuántos caracteres son? 4. ¿Cuántos bits necesito? 2. ¿Listo? Entonces yo genero un árbol de 3 niveles. ¿Listo? ¿Por qué 3 niveles? Porque es que a mí me interesan, son las aristas y no los nodos. ¿Listo? Como es binario, pues yo siempre tengo hijo izquierdo e hijo derecho. Entonces, a la arista que va al hijo derecho, al hijo izquierdo, siempre póngale la etiqueta de 0. Y al que va al hijo derecho, siempre póngale la etiqueta de 1. Así, el código binario es simplemente, sitúe los caracteres al final del árbol y de izquierda a derecha ya tiene su codificación. G, 0, 0, T, 0, 1, C, 1, 0, A, 1, 1. Esto es Hoffman, esto no es Hoffman. Simplemente él dijo, todo sistema de codificación binario yo lo puedo traducir a un árbol binario. Y les estoy mostrando, en el caso de longitud fija, cómo sería esa traducción. ¿Listo? Nosotros vimos un segundo ejemplo. Era este. G era un solo bit, que era 0. A era un solo bit, que era 1. T era 0, 1 y C era 1, 0. ¿Qué vimos? Que era eficiente, pero no efectivo. Pero lo podemos traducir a un árbol binario. ¿Qué les parece esta tercera codificación? Están los mismos 4 caracteres, pero G es 0. A es 1, 0. T es 1, 1, 0 y C es 1, 1, 1. Ese fue el que les puse ahorita. Entonces, ¿es eficiente? Sí, en el sentido de que me ahorra bits. O sea, hagan la cuenta. G es un solo bit y G está 45%. A es 2 bits y A está no sé cuánto por ciento. Si ustedes hacen ese cálculo, les dice cuánto ahorro encuentran. ¿Es efectivo? Sí. ¿Por qué? Ninguna codificación es prefijo de ninguna otra. Entonces, ¿este es efectivo? Sí, pero no es eficiente porque no me estoy ahorrando nada porque es el original. ¿Este es eficiente? Sí, me ahorro, pero no es efectivo porque yo nunca lo puedo decodificar sin ambigüedad. ¿Este es eficiente? Sí, hay un ahorro de un tanto por ciento. Aparte, ¿es efectivo? Sí, porque cumple con la condición de que ningún elemento es prefijo de ningún otro, por tanto yo lo puedo decodificar. Y este sí es Hoffman. Pero antes de que descifremos cómo Hoffman arma este árbol, pensemos en qué se parecen el 1 y el 3 y se diferencian del 2. Que solo se expande el lado derecho, no, el de allá es simétrico. Los caracteres codificados solo tienen una arista. ¿Qué significa que solo tienen una arista? No recuerdo la palabra. Ah, bueno, eso sí me gusta. Todo carácter codificado es un nodo hoja en el árbol. Para el que está sintiendo vergüenza interna, ¿qué es un nodo hoja?
que no tiene hijos. Este no tiene hijos, este no tiene hijos, este no tiene hijos. Este de aquí sí tiene un hijo. Los de aquí no tiene hijo, no tiene hijo, no tiene hijo, no tiene hijo. Cuando digo lo de vergüenza no es para que se sientan mal, es simplemente porque en la clase 1 yo dije, prerequisitos, hay que saber de estructuras, esto y esto, de estadística, esto y esto. Y al que no lo sepa, por favor, lo aprende. Entonces, árbol binario estaba ahí. Igual que colas con prioridad, para que cuando lleguemos a colas con prioridad no se asusten, e igual que tablas hash, para cuando veamos tabla hash no se asusten. De hecho, en esta clase los vamos a ver. Listo, entonces simplemente, el 1 y el 3 son los efectivos, ¿sí o no? ¿En qué se parecen? En que todo carácter es un nodo hoja del árbol. Entonces ya desciframos parte del problema. ¿Vamos bien hasta ahí? Ya tenemos dos piezas del rompecabezas. Uno, que yo puedo llevar mi mapa de codificación a un árbol binario. Y ahí, tanto la codificación como la decodificación es directa. Y dos, ese árbol, los caracteres que hacen parte del alfabeto, no pueden estar en ningún punto que no sea en un nodo hoja. Llevamos dos piezas del rompecabezas. Listo, eso ya lo habíamos visto. Entonces, esa es una pieza grande del rompecabezas. En general, al utilizar esta notación, donde los caracteres siempre están en las hojas, ahí están, ya lo había dicho. Por convención, entonces decimos que los hijos izquierdos los etiquetamos con 0 y los hijos derechos con 1. Entonces, codificar un carácter equivale a acumular las etiquetas desde la raíz hasta el carácter. Entonces, por ejemplo, el T ¿qué sería? 1, 1, 0. Y así para cualquier otro. La cantidad de bits necesarios para codificar un carácter es igual al nivel que se encuentra en el árbol. Por ejemplo, ¿cuántos bits necesito yo para este? Tomando la raíz como el nivel 0, 1, 2, 3 bits. Para el A, 2 bits. Y para el G, 1 bit. Tercero, decodificar un código equivale a seguir repetidamente hasta llegar al final del código la ruta que va desde la raíz hasta una hoja. Esto es lo que de pronto es menos intuitivo, pero entonces vamos a verlo aquí. Yo tengo este string binario. ¿A qué string de mi alfabeto original corresponde? Entonces es muy sencillo. Me dice, parta de la raíz y empiece a moverse en esta ruta hasta que llegue a un nodo hoja. Entonces, ¿me voy a 1? ¿Es nodo hoja? No. ¿Me voy a 0? ¿Es nodo hoja? Sí. Entonces, el primer carácter es A. Y repite el proceso. Estoy aquí. 0. ¿Es nodo hoja? Sí. Entonces, el segundo carácter es G. Repito el proceso. 1. ¿Es nodo hoja? No. 1. ¿Es nodo hoja? No. 0. ¿Es nodo hoja? Sí. Entonces, el tercer carácter es T. Y así sucesivamente yo tendría que ese string equivale a este string. Y no hay lugar para ambigüedad. ¿Sorprendidos hasta ahí? Y todavía no hemos visto el código de Hoffman. Simplemente estamos viendo las ideas sobre las que se fundamenta el código de Hoffman. Entonces, implícitamente lo que estamos diciendo es, sea cual sea el algoritmo, yo tengo que llegar a un árbol de este estilo. ¿Preguntas hasta ahí? Entonces, siempre que se agrega un carácter más al conjunto de ese, se necesitaría... No. Y esa es la inteligencia del código que vamos a ver a continuación. O sea, yo sé lo que usted está pensando, que un quinto carácter estaría aquí, ¿sí o no? Y que un sexto aquí, y que un séptimo aquí, y que un octavo aquí. La respuesta es no. O sea, casualmente para este alfabeto dio así, pero para otro alfabeto dará diferente.
Y para un alfabeto más grande puede que esté recargado a la izquierda. Y para otro alfabeto puede que sea completamente, no me entiendo, no puede ser completamente simétrico. Pero lo cierto es que no, esta no es la regla general. ¿Alguna otra pregunta? Porque lo que vos me estás diciendo es parecido a lo que se había hecho allá. De hecho, es lo que había hecho el compañero. Ah, no, lo que había hecho Santiago, que era, cada nuevo bit corresponde a dos caracteres. Ahí sí sería, siguiente agregué 2 acá, siguiente agregué 2 acá, siguiente agregué 2 acá, y llegaríamos exactamente lo mismo que hizo Santiago, que es efectivo pero no es eficiente. ¿Preguntas? ¿Preparados para la magia de Hoffman? Entonces, considerando esa notación del árbol, la salida del problema que estamos analizando se convierte en lo siguiente. O sea, vamos a hacer una traducción del problema que tenemos a un problema de árboles binarios. Yo tengo que minimizar una función L del árbol, donde esa L es igual a la sumatoria de todos los nodos. N es la cantidad de caracteres, por tanto es la cantidad de nodos que me interesa. Puede que el árbol tenga más nodos, pero este N es la cantidad de nodos hoja. Entonces, la sumatoria de todos los nodos hoja, donde yo multiplico la frecuencia de cada nodo que corresponde a un carácter por el nivel que ese carácter está en el árbol. Esto es exactamente lo mismo que decir dele tantos bits a cada carácter de manera que el ahorro sea el máximo. Entonces vea que ya ni siquiera estamos ahorrando lo máximo que se pueda. Entonces se convierte en un problema de minimización. ¿Listo? O sea, estamos maximizando el ahorro, pero traducido a árbol binario estamos minimizando esta función del árbol. Tercera pieza del rompecabezas. ¿Se entiende que este problema es exactamente el mismo al original que estamos resolviendo? Muchachos, ¿sí? Listo. Volviendo nuevamente al ejemplo, a los ejemplos, ¿cuánto valdría esa función L para este árbol y para este árbol? Listo. Entonces, en este árbol sería, me interesan solamente los nodos hoja. Entonces, para este nodo sería frecuencia .45 por nivel del árbol 0, 1, 2. Entonces, por 2. Que es lo mismo que decir cuántos bits me estoy gastando. Solo que como estamos en un árbol, hablamos de nivel. Más 0.15 por 2, más 0.1 por 2, más 0.3 por 2. Total, 2. Listo. Entonces, la función L de este árbol es 2. Sí. Relativamente parecido a las tareas. Es más penalización que la tarea más temprana dada. Sí. Pero de manera diferente. ¿Cuánto es la función L de este otro árbol? Entonces, frecuencia de G, 0.45 por nivel 1, más frecuencia de A, .3 por nivel 2, más frecuencia de T, .15 por nivel 3, más frecuencia de C, 0.1 por nivel 3, 1.8. Si yo comparo este 1.8 con ese 2.0, estaría obteniendo el ahorro que me da esta codificación versus esa codificación. Entonces aquí el ahorro es del 10%. Listo. Y ese ahorro en esa función L, como eso lo tradujimos del problema original, sería el ahorro que yo tendría de mi codificación. Dado mi alfabeto. Porque recuerda que el problema general es yo tengo un alfabeto. Pero si ahí están las referencias, ya Sí. está hablando de una cadena. Repetime. De la frecuencia en la que aparece A
Sí, ya me está mencionando una cadena de texto específica. correcto, La frecuencia de esa ya es 45. correcto. Y eso no es lo que pusimos en el problema original. Que dado un alfabeto para el cual yo conozco las frecuencias de aparición de cada carácter. Pues por eso ya aquí ya entonces tocaría, previo a aplicar esto, ya tocaría conocer toda la cadena de antemano. No necesariamente la frecuencia de aparición. Yo puedo que tenga la frecuencia de aparición o porque la procesé toda, o porque la conocía a priori, o porque otro proceso ya me la dio. En realidad no nos importa. La vaina es que tenemos ese arreglo de frecuencias. Es que recuerde que el problema original decía, yo tengo un alfabeto de n caracteres y un arreglo de frecuencias de esos caracteres. ¿De dónde salió esas frecuencias? No nos interesa. ¿Alguna otra inquietud? Listo. La pregunta, si nosotros traducimos nuestro problema a ese problema de minimización en el mundo del árbol binario, se convierte a cómo construyo el árbol. ¿Sí o no? Y ese cómo construyo el árbol dentro de la aproximación greedy se traduciría en cómo uso una aproximación greedy para ir escogiendo qué nodos se van colocando en qué parte del árbol. Listo. Rápidamente, ideas de cómo escojo qué nodos van en qué parte del árbol. Se organiza de la frecuencia mayor a menor. Sí, Una red. empezó bien. Y se escoge en orden. Se coge en el nodo izquierdo. Y en el nodo derecho, si no es el último, se pone el medio. No, ya sí no me gustó. Empezó muy bien, pero ya después no. Porque es que o si no, o sea, la traducción de lo que usted está diciendo sería ese árbol degenerado a la derecha o degenerado a la izquierda, que es efectivo pero no es eficiente. Entonces la primera parte sí está bien. Yo cojo mi arreglo de frecuencias de mayor a menor y escojo el mayor. Hasta ahí va bien. ¿Ideas? Sí. Yo tengo una idea. Si después de que tenemos el mayor, miramos como la frecuencia de lo que falta, De lo que falta es todos los otros. todos los otros. Sí. Y, o sea, el inmediatamente mayor de los que faltan, O sea, el segundo mayor. eso, el segundo mayor. Sí. Si ese tiene, digamos, una frecuencia más alta que el resto, ese sí amerita meter. Tiene más alta que el resto porque es el segundo. O cuando usted dice más alta, es más alta que el acumulado de todo lo otro. Ajá. Entonces, de pronto, ahí sí ameritaría darle una ramita solo a él. Yo no podría generalizar un algoritmo a partir de lo que usted está diciendo. O sea, la idea está bien, pero entonces ¿cuál sería el algoritmo general o completo? O sea, porque por ejemplo en el de ahorita, tenía el 45% y yo le di una sola ramita, aunque no es mayor que el resto de los otros, porque el resto de los otros, si este es 45, fue 55. No fue mayor y aún así tuvo una sola rama. ¿Alguna otra idea? Listo, entonces ya este sí es Hoffman, por fin. Hoffman dijo, realicemos combinaciones sucesivas de caracteres en nodo, utilizando cada vez un criterio de selección greedy. Aún no voy a decir cuál es el criterio de selección, pero sería algo más o menos así. Yo combino dos nodos. ¿Qué significa combinar dos nodos? Darles un mismo padre. Listo. Luego combino otro nodo. Combino el nodo A. ¿Qué significa combinar el nodo A con lo que ya tenía?
darle un mismo padre. Luego combino a G, pero con lo que ya tenía. ¿Qué significa con lo que ya tenía? Darle a G y a lo que ya tenía un mismo padre. Entonces, eso es lo que significa combinaciones sucesivas. Lo que pasa es que no hago combinaciones sucesivas necesariamente entre nodos, sino entre subárboles. ¿Listo? En este caso, la combinación de estos dos nodos, pues me da este subárbol. Si luego este subárbol lo combino con este nodo, me da este subárbol. Si luego este subárbol lo combino con este nodo, me da este subárbol. Entonces, Hoffman dijo, lo que hay que hacer es eso, pero con un criterio greedy para decir cada vez con qué nodo voy a combinar, o para decir cada vez con qué subárbol voy a combinar lo que ya traía. Entonces, ¿cuál es el criterio? ¿Cuál es el nodo o subárbol seguro para combinar en un momento dado? Entonces, considerando que cada vez que se hace una combinación, dijimos, ¿qué es una combinación? Darle a dos subárboles el mismo padre. ¿Qué implicación en términos de mi función de costo implica eso? Que si van a tener un padre, van a heredar un bit. ¿Sí o no? Los de la izquierda van a heredar 0 y los de la derecha van a heredar 1. Entonces, cada que yo haga una combinación, los nodos que se combinaron, o en forma general, los subárboles que se combinaron van a heredar un bit. ¿Listo? ¿Está claro hasta ahí? Entonces, ¿cuál sería mi criterio greedy? Dejar los caracteres con mayor frecuencia para ser combinados de últimos o de primeros. De últimos, para que hereden la menos cantidad de bits posibles. ¿Sí o no? Y los caracteres que son más baratos, yo me sacrifico y los combino en etapas más tempranas. Y ese es el criterio greedy. Si juntamos esa cuarta pieza, ya tenemos todo nuestro algoritmo de Hoffman. Simplemente hay que estructurarlo sistemáticamente. Entonces, ¿cómo es la sistematización? Olvídense de esto, que ahorita lo explico, y vamos acá. Yo cojo todos mis caracteres. A cada carácter yo le voy a asignar, y originalmente, un nodo desconectado del árbol. Y a ese nodo yo le voy a dar dos atributos: el carácter y la frecuencia. Listo. Entonces, en mi ejemplo de ahorita, me tengo que volver un montón, esperen. En este me gusta más. A es 45, B es 13, C es 12, D es 16, E es 9 y F es 5. Entonces ya sí vamos al código, pues al algoritmo. Listo. Entonces lo que me está diciendo es, lleve a cada uno de ellos a un nodo. Entonces este sería el nodo A, que tiene un atributo 45. Este sería B con 13, este sería C con 12, este sería el D con 16, este sería el E con 9 y este sería el F con 5. Entonces eso fue lo único que hice acá. Metí cada carácter en un nodo hoja. Le di hijo izquierdo null, hijo derecho null. ¿Y qué hice después? Metí esos nodos en una cola con prioridad
ordenada ascendentemente según frecuencia. ¿Quiénes se acuerdan de estructuras de datos de cola con prioridad? Listo. ¿Qué dice el código de Hoffman? Escoja cada vez el nodo que tiene menor frecuencia. Listo. ¿Cómo se les ocurre a ustedes escoger el menor de un conjunto? ¿Cómo? Listo, entonces ordenar y escoger el último. ¿Cuál sería la eficiencia de eso? En términos de notación big O. Lo que me cueste ordenar n log n más lo que me cueste ir al último, que es O de 1. N log n. ¿Se puede hacer mejor? Listo. ¿Cuál es la eficiencia de eso? O de n. Listo. Otra forma, yo tengo un arreglo y digo, el menor es el primero y del segundo en adelante voy mirando, ¿es menor que el menor? Sí, entonces reemplácelo. Si no, no haga nada y siga. ¿Cuánto sería ese? También sería O de n del compañero. Resulta que en estructuras de datos hay una cosa que se llama cola con prioridad, que se implementa mediante un montículo binario, donde la única fortaleza de esa estructura es que me garantiza que yo siempre obtengo el menor en O de log n. Listo. Entonces, ¿por qué aquí estoy utilizando una cola con prioridad en vez de decir lo que dijo el compañero o en vez de decir lo que dijo el compañero? Por eficiencia. En vez de utilizar O de n log n u O de n, utilizo O de log n para encontrar el menor, que es lo que finalmente tengo que hacer. Listo. Si les enreda eso, piensen simplemente que en vez de esta función, ustedes tienen una función que es una caja negra que siempre les devuelve el menor elemento. Listo. Piénsenlo así. Entonces yo tengo estos nodos. Si yo utilizo esa función que es esa caja negra, ¿qué elemento me devolvería? F. ¿Sí o no? Entonces, hasta aquí simplemente creé como mis condiciones iniciales. Y luego, si corro este algoritmo, entonces me dice y igual a nuevo nodo. Entonces, en alguna parte, él crea un nuevo nodo. Me dice, el hijo izquierdo es el menor elemento. Y lo saco. Entonces, ¿cuál es el menor elemento de acá? F. Entonces, lo saqué. Entonces, mi hijo izquierdo va a ser F. ¿Qué tenía? ¿Cuánto era que tenía? 5. Y mi hijo derecho va a ser el siguiente menor. ¿Qué es cuál? E. Que es 9. Entonces estos dos los saqué. El identificador de ese nodo va a ser la combinación de los identificadores que ya tenía. Entonces a este nodo yo lo voy a llamar FE. Y a la frecuencia de ese nodo va a ser igual a la suma de los nodos que se combinaron. Entonces este va a tener 14. Listo. Iteración 1. Iteración 2. Repita el proceso. Si yo tengo esos nodos y cojo el menor, ¿cuál cogería? Ah, bueno, antes que eso, crea un nuevo nodo. Y ahora sí, si cojo el menor, ¿cuál cogería? Al C. Entonces el hijo izquierdo sería C, que tiene frecuencia de 12. Entonces lo saqué. Y el siguiente menor, ¿cuál sería? B. Entonces ese sería el hijo derecho, que tiene 13. Y a estos nodos que combiné, entonces este lo llamaré CB y tendrá una frecuencia combinada de 25. Terminamos la segunda iteración. Vamos para la tercera. Creo un nuevo nodo. ¿Cuál es el menor de todos?
FE. Entonces ese será mi hijo izquierdo. FE que tiene 14, que a su vez tiene a F y a E. Listo. Entonces ya este salió. ¿Cuál es el segundo menor? D, ¿no es cierto? Entonces ese será mi hijo derecho. Y entonces este que los combinó será FED con una frecuencia combinada de 30. Entonces este D ya salió también. Siguiente iteración, creo un nuevo nodo. Hijo izquierdo, ¿cuál es el menor de todos? CB, que tiene una frecuencia combinada de 25. Entonces este ya lo borré. ¿Y cuál es el segundo menor? FED, entonces ese será mi hijo derecho, que tiene una frecuencia combinada de 30 y a su vez tiene por aquí AFE, AD y FE tiene AF y AE, entonces este ya salió. Siguiente iteración. Bueno, y este es CB, FED con una frecuencia combinada de 55. Siguiente iteración, un nuevo nodo. ¿Cuál es el menor de todos? A, entonces ese será mi hijo menor, mi hijo izquierdo, perdón, con una frecuencia de 45. Entonces este ya salió. ¿Y cuál es el siguiente menor? Pues este, ya no hay más. Entonces aquí iría CBFED con una frecuencia combinada de 55, que aquí tiene a CB y aquí tiene a FED. Este tiene a C y a B. Este tiene a FE y a D. Este tiene a F y este tiene a D. A E. Y este tendrá una frecuencia combinada de 100 y será A, C, B, F, E, D. Ya terminó mi proceso iterativo, porque ¿cuántas veces lo hago? La cantidad de caracteres menos 1. ¿De dónde salió cantidad de caracteres menos 1? En la primera iteración combiné dos nodos. ¿Sí o no? Pero cuando combino dos me genera un nodo nuevo. Listo. Entonces, en realidad, ¿cuántos nodos estoy eliminando por vez? 1. Pues porque cojo dos y creo uno nuevo. Entonces, en el fondo estoy creando uno solo. Y en la última iteración, cuando combino los últimos dos, ya no hago nada más. Entonces, por eso es que hago cantidad de caracteres menos 1. Es la cantidad de iteraciones que hay que hacer. Listo. ¿Cómo sería la codificación de A? 0. La codificación de C, 1, 0, 0. La codificación de B, 1, 0, 1. La codificación de F, 1, 1, 0, 0. Y la combinación de E, 1, 1, 0, 1. Y la combinación de E, 1, 1, 1. Entonces, es efectivo. Ya lo saben decir mirándolo ahí a simple vista. Sí, porque todo elemento quedó, todo carácter quedó en un nodo hoja. ¿O no? Y ese procedimiento hace que la ganancia de este árbol sea la máxima. ¿Cuál es la ganancia de ese árbol? Ya la habíamos visto, solo que no sabíamos que eso era Hoffman. Es este de acá. Si lo hicimos bien.
¿cierto? 25%. O sea, si lo hicimos bien, eso de allá debe ser esto mismo, porque yo hice esto siendo el código de Hoffman, pero en su momento no lo sabíamos. Entonces, no hay otra forma de definir un código binario de longitud variable que me dé, dado este arreglo de frecuencias, un ahorro mayor al 25%. No lo hay. La demostración está en el paper de Hoffman. Sí. O sea, hay otra solución que es la obvia, que es cambiar el 1 por el 0, ¿cierto? Pero hay otra solución aparte de eso, ¿no? Lo que pasa es que la solución no es única, porque un árbol binario yo siempre le puedo hacer el espejo. Y la cantidad de bits que me gasto es exactamente lo mismo y seguiría siendo efectivo y eficaz. Efectivo y eficiente. Entonces, en realidad por cada codificación son 2 codificaciones, pero eso no tiene ninguna repercusión. Pero no hay otra que sea igual de eficiente, solo es una. No hay otra. Bueno, no sé si en la demostración también se muestra que no hay otra, aparte del espejo, ahí sí me corchó. Lo cierto es que no hay nada más eficiente que eso. Que puede que haya más de otra que sea igual de eficiente, esa sí no te la puedo afirmar. Espere, ¿qué cosa? ¿Qué pasaría ahí? Saca cualquiera. Pues, saca cualquiera, depende del algoritmo que usen para escoger el menor. Si ustedes usan una cola con prioridad, hay otra vez, vergüenza para los que no repasaron la cola con prioridad, sabiendo que les advertí. Una cola con prioridad es, si todos los elementos son diferentes, obviamente siempre va a extraer el menor o el mayor si es ascendente. Y en caso de empate, se comporta como una cola FIFO. Es decir, ¿cuál escoge? El que haya entrado hace más tiempo. ¿Qué significa que haya entrado hace más tiempo? Que en esas combinaciones sucesivas se combinó antes que el otro. Si nunca se había combinado, entonces el orden en el que leí los caracteres. En el fondo, no importa en el sentido de que no va a afectar la eficiencia. El árbol puede que quede diferente, sí, pero la eficiencia no se va a ver afectada. ¿Qué ibas a decir? Entonces, si hay varias soluciones que podrían tener la misma respuesta, depende del caso. Porque digamos yo tengo... Sí, es que por ejemplo, usted puede cambiar estos dos y no pasa absolutamente nada. Árboles distintos, porque por ejemplo, yo tengo que la suma de FE me dio 15, ¿cierto? Sí. No, me dio 15, y yo desde el inicio tenía otros dos con frecuencia. F da 14. Bueno, que da 14. La suma de F da 14. Sí. Y yo tenía una H y una J que todas dos tenían frecuencia 14. Sí. O sea, ahí. Sí, ya te entiendo. Sí. Podría salir FH o FJ. Sí, yo te entiendo. En este caso, si hubiera habido un empate entre estos dos, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál queda de izquierdo y cuál de derecho? O sea, este iría a esta parte y este iría a esta parte. No es eso. Con la J valiendo 14 y con la H valiendo 14, a mí al final me podría quedar FH o FJ, e igual seguiría siendo el mismo valor de ganancia. Pero entonces, ¿dónde quedaría el otro carácter? Pues en el siguiente nivel. Más arriba, sí. Bueno, sí, pero no sabría decirlo si eso se puede tomar como regla general. Pero si uno lo ve aquí en caso de empate, o sea, si se fue a la izquierda fue porque fue el menor o porque entró hace más tiempo. En el caso de que hubiera empate, da lo mismo, de que este esté aquí, pues entre estos dos no hay ninguna diferencia. Entonces vos me estás diciendo, ¿qué pasa cuando hay empate? La diferencia va a ser si está a la izquierda o a la derecha del árbol.
Pues del árbol no, del nodo donde se combinaron. Entonces, dependiendo del nivel del árbol que eso pase, obviamente va a dar árboles diferentes. O sea, si lo hicimos al último nivel, pues no cambia sino estos dos. Pero si el empate hubiera sido entre este y este, entonces obviamente esto quedará para este lado. Entonces, redondeando, la respuesta es, ¿hay más de otro árbol? Sí, porque cada que hay un empate yo puedo desempatar como quiera. Y cada desempate me generará una distribución del árbol diferente. Sí, pero ¿eso me afecta la eficiencia? No, en ningún momento. En el fondo, ¿a mí qué me interesa? Que yo tenga un mapa de codificación que me comprima y que sea decodificable. Esos detalles no afectan ni una cosa ni la otra. ¿Alguna otra pregunta? Vean que ese árbol de allí no se parece en nada a las soluciones que estamos construyendo al principio. O sea, no necesariamente es degenerado para un lado. ¿De qué depende la forma del árbol? De las frecuencias. Entre más diferentes sean las frecuencias, menos homogéneo será el árbol. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Cuál es la eficiencia de ese algoritmo? De ese algoritmo. N log n. Este ciclo, ¿cuántas veces se hace? N veces. Y lo único que tengo de raro es este push. Y en una cola con prioridad, la inserción o el pop me va en el L log n. Y en esta otra de aquí que tengo n veces y tengo dos pop que son log n y un push que es log n. Entonces esto es n log n más n log n, n log n. Sí. En una cola con prioridad, las operaciones son mentiras. Entonces yo pienso una cosa. Sí, son log n todas. Estaba pensando era en el peak. El peak es O de 1. Pero las que tenemos ahí son log n todas. Para el que entendió todo excepto la parte de la cola con prioridad, vaya a estudiar cómo funciona una cola con prioridad implementada mediante un montículo binario y se da cuenta que las operaciones son log n. Listo. Cualquier lenguaje de programación ya trae eso implementado, entonces eso en realidad no nos importa. ¿Por qué estoy trayendo eso? Porque si yo no hago una cola con prioridad, sino que hago lo que hace el compañero, o lo que hace el compañero, entonces sería O de n cuadrado o de n cuadrado log n. Y obviamente, ¿qué es lo mejor de todo? N log n. N log, y aquí es donde digo que está como la... Eso suena muy nerd, pero la belleza del algoritmo. Es sumamente potente, no tiene casi líneas de código y la eficiencia es casi que perfecta, en el sentido de que yo tengo n caracteres y casi que lo estoy haciendo en O de n, que lo único que le estoy agregando es ese log n. Por nosotros sabemos que la función logarítmica es muy asintótica. Entonces, para 1.000.000 de caracteres, ese log n son 20, es 20. Logaritmo de base 2 de 1.000.000 es 20, nada. ¿Preguntas? ¿Qué tiene que ver esto con Greedy? Todo, lo que pasa es que dimos mucha vuelta para llegar al algoritmo. Pero básicamente aquí es un algoritmo de selección iterada. Cada vez yo escojo qué dos nodos voy a combinar. Y una vez los combiné, bueno, dos cosas. Para escoger cuáles combino, cojo nada más la información que tengo hasta ese momento.
y una vez los combine no los puedo descombinar, no los puedo separar, por tanto es greedy. La demostración de que eso siempre me lleva a lo óptimo está en el paper de Hoffman, entonces no lo vamos a hacer acá. Listo, aquí lo que falta es o sea, esto fue lo que hicimos allá. Tareas. Yo sé que todos quieren correr a programar Hoffman. Una explicación mucho más detallada está en el capítulo 16.3 del libro guía. Y ¿esto está acá o no está acá? Sí, bueno. Para el que ya sea muy gomoso de las matemáticas, muchos de los ejercicios que vimos en este módulo, estoy hablando de greedy, se pueden generalizar a un problema que se llama un problema de matroides, para los cuales ya hay una solución, pues ya hay un algoritmo de solución fija. Entonces ustedes podrían coger casi que, todos no, algunos de esos problemas, llevarlo a la formulación de matroides y coger el algoritmo de solución. Obviamente esto tiene un montón de matemáticas por debajo, entonces esto lo dejo como material avanzado para el que le quiera cascar a la matemática del asunto. Por último, recuerden, el viernes no hay clase porque es para que se pongan a hacer ejercicios. Si ustedes se fijan en CPP, aparecen las frecuencias de los caracteres. Hay gente que ya va por el 80% del módulo que hay que evaluar, que es el 2, y hay gente que va en el 0%. Entonces, para esos que van en el 0%, 10%, 20%, no sé por qué se están dando coger del tiempo, porque es que desde la primera clase ustedes ya podían hacer cosas. Listo, entonces es simplemente la cantaleta de todos. El que ya va por el 80%, prácticamente con lo que vio hoy, se le desbloqueó lo que le faltaba. Listo, entonces nos vemos dentro de 8 días aquí para el examen.